Y les voy a invitar a que abran en esta mañana sus Biblias en Lucas capítulo 2, hermanos. Lucas capítulo 2, de los versículos del 8 al 20. Voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos. Padre, encomendamos a ti, Señor, como iglesia, este tiempo de predicación. Usa a este siervo. Me pongo, Señor, en tus manos. Usa tu palabra, glorifícate, Señor, y trae bendición a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El nacimiento del rey y los don nadie. El nacimiento del rey y los don nadie. Hermanos, cualquier nacimiento es motivo de dicha y de felicidad en cualquier familia. Y los familiares y conocidos pues desean conocer al recién nacido, al nuevo integrante de la familia. Y cuando pensamos en los nacimientos que se dan en las familias reales, bueno, pues esa celebración toma otros niveles de magnitud, ¿no? Se convoca, esta noticia circula por todos los medios de comunicación, se difunde prácticamente en todo el mundo, se giran invitaciones a los grandes líderes políticos, líderes económicos y las grandes personalidades del mundo asisten, previa invitación por supuesto, a conocer al nuevo integrante de la familia real. Pero es paradójico, hermanos, que el nacimiento más extraordinario y más importante de la historia sucediera bajo las circunstancias más incomprensibles, hermanos, indescriptibles y humildes que alguien pudiera imaginar. Y me refiero al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También en este nacimiento, hermanos, en el nacimiento del Rey de Reyes, también hubo celebración. Hubo música, hubo luces y hubo invitaciones. Y hubo invitados, hermanos. Pero nadie en aquel apacible pueblito insignificante de Belén, hermanos, se dio cuenta de lo que había ocurrido. Hasta cierto punto, excepto los padres del niño. Pero esto estaba a punto de cambiar. El silencio, aquel silencio relacionado con el Salvador, se rompería del modo más sobrenaturalmente dramático, hermanos. Como lo estamos viendo en este relato. Como ya lo dije, hubo alegría, hubo celebración, hubo música, hubo cantos, hubo luces. ¿Sí? Pero los invitados no eran precisamente la gente que uno pudiese haberse imaginado que serían invitados a conocer el nacimiento, a atestiguar el nacimiento del Rey de Reyes, hermanos. Eran personas, pudiésemos decir, como tú y como yo, hermanos. Gente sencilla, gente que no pertenecemos a esa élite del poder político, económico, ¿sí? Intelectual, religioso, incluso, hermanos. Era gente sencilla.
Estos invitados eran invitados, hermanos, que pudiésemos decir de bajo perfil. Pero estos invitados fueron unos invitados que no se quedaron con su complejo de inferioridad y dijeron, no, pues ¿cómo vamos a ir nosotros a presenciar el nacimiento del Rey de Reyes? Esto es para otra élite, no para nosotros, unos humildes pastores. Ellos vencieron todo pensamiento de inferioridad y acudieron a la invitación. Pero también, hermanos, fueron unos invitados cuya vida fue transformada después de su encuentro con Jesús. Veamos el perfil de estos invitados, versículos 8, hermanos. Voy a dar nuevamente lectura. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores, hermanos, los pastores de rebaños en aquel tiempo y en la cultura judía, eran personas despreciadas por el sector religioso judío, hermano. El trabajo de los pastores les impedía muchas veces participar en la vida religiosa y cumplir con todos los lineamientos de la ley, sobre todo aquellos mandamientos que habían sido impuestos por los fariseos, es decir, mandamientos de hombres. Toda esa regulación y reglamentación que los fariseos le añadieron a la ley de Dios respecto al día sábado, los que se dedicaban al pastoreo no lo podían cumplir, hermanos, porque los rebaños y los animalitos, las ovejas, requerían cuidado los 7 días de la semana y todos los días del año. Entonces ellos se perdían de muchas de las fiestas. Los pastores, hermanos, eran personas que eran consideradas incluso ceremonialmente impuras, ¿sí? Y también no podían cumplir con todo, como ya lo mencioné, con toda la ley, esa reglamentación farisaica respecto al día de reposo, por la misma naturaleza de su trabajo. Entonces, los pastores eran personas despreciadas por la comunidad religiosa, hermanos. Pero también tenían, en general, las personas que se dedicaban al pastoreo tenían mala fama. Eran personas que eran consideradas básicamente de poca confianza, dignos de poca confianza. Eran personas que eran chismosas, mentirosas, que a veces no distinguían entre lo que era suyo y lo que era ajeno. Y eran personas, miren, tan es así, hermanos, tanto era el desprecio y el rechazo que había hacia las personas que se dedicaban al pastoreo, que la ley judía los excluía como testigos ante un juicio. Ellos no podían declarar ante un juicio porque su palabra no era considerada digna de confianza. Los pastores, hermanos, estaban casi, ya prácticamente al final de la escala social en el Israel del primer siglo. Eran analfabetas, sin acceso a la educación, sin formación, y se les veía, hermanos, como personajes deshonestos. Sin duda alguna, hermanos, los pastores no eran los primeros que estarían en la lista de invitados para conocer el nacimiento del Rey de Reyes. El hecho de que ellos fueron escogidos por Dios para tan grande honor, hermanos, sugiere que estos pastores en realidad rompían la regla de lo que se sabía de los pastores. Estos hombres a los cuales el ángel se apareció eran hombres devotos que esperaban la aparición del Mesías. Y ellos creían en las profecías y en las promesas del nacimiento de Jesús, hermanos. Ellos pueden entrar en la categoría de lo que leíamos hace un momento, hermanos. Los que esperaban la consolación de Israel y la redención de Israel. Y esto, hermanos, nos habla de que el ministerio de Jesús no estaría dirigido a los arrogantes, ni a los líderes religiosos o a los ricos autosuficientes. Al contrario, el ministerio de Jesús, como él mismo lo diría, él iría a buscar a los pobres, humildes, afligidos y a todos los marginados de la sociedad. En otras palabras, hermanos, a los que ahora se les conoce como los don nadie. Veamos cómo sigue diciendo este pasaje.
Aconteció en aquellos días, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Algo que típicamente se hacía, hermanos, por parte de los pastores, era llevarlos al pastoreo durante los meses de abril hasta noviembre. Sin embargo, esto no significa que Jesús no pudo haber nacido en invierno, ya que existen, hermanos, escritos rabínicos que dan fe de que había ovejas pastoreadas en los meses invernales, como el mes de febrero, hermanos, y cerca de Jerusalén y de Belén. Un comentarista bíblico, William Hendrickson, en su comentario al Evangelio de Lucas, dice lo siguiente al respecto: fuentes judías apoyan la creencia que las ovejas destinadas a los sacrificios del templo se podían encontrar en esos campos aún en invierno. Aún en el presente, en la fecha actual, se pueden ver con frecuencia en el campo del pastor rebaños de ovejas en el tiempo de Navidad. Fin de la cita. No nos apasionemos, hermanos, entonces con estos debates, ni les recomiendo que entren en estos debates de la fecha, de que si nació en diciembre. Dios, en su providencia, en su soberanía, hermanos, determinó que la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo quedase como un misterio, hermanos, con algún propósito muy especial, hermanos. Así que no nos apasionemos demasiado con respecto a la fecha. Volviendo al pasaje, las ovejas, hermanos, se sacaban a los campos al pastoreo durante el día y por la tarde eran trasladadas a los rediles. Los rediles, ustedes saben, ese cerco ahí que está en el campo para protegerlas. A veces los rediles eran hechas ya sea de piedra o de tablas de madera, y ahí quedaba resguardado el rebaño durante la noche. Y entonces los pastores se turnaban durante la noche. ¿Sabes qué? La primera vigilia te toca a ti, le decían a un pastor. La segunda vigilia me toca a mí. Y la tercera vigilia le toca a fulano. Y entonces se iban turnando durante la noche para guardar y vigilar a los rebaños. Junto a ellos, siempre vigilantes, hermanos, junto a estos rebaños estaban los pastores. Y según la ley rabínica, hermanos, escuche esto, es muy importante este dato. Debían guardarse en invierno, y cualquier animal hallado entre Jerusalén y Belén era usado como sacrificio en el templo. Podría ser, hermanos, entonces, que estas ovejas, que estos pastores estaban cuidando y vigilando, eran las que se usaban en el sacrificio del templo, hermanos. Note cómo esto es un dato interesantísimo, porque estaba muy cerca Belén de Jerusalén. Entonces muchas de estas ovejas eran las que se destinaban al sacrificio. Sigue diciendo el versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hermanos, el ángel aquí no es identificado por nombre. Algunos piensan que pudiese ser Gabriel, ya que él fue el que le anunció tanto a Elizabeth como a María el anuncio de Jesús. Pero bueno, eso no lo dice aquí este pasaje. Pero notemos las emociones, hermanos. El enorme impacto y terror de los pastores por la inesperada aparición del ángel. ¿Qué sentirías si se te apareciera un ángel, hermanos, de repente? Pues genera temor. Hay muchas pinturas que ahora pintan ahí al angelito con cara femenina y todo eso. Realmente, hermanos, no sabemos cómo sería el aspecto de un ángel, pero el que se te aparezca un ángel genera temor. Pero añadido a esto, hermanos, vemos cómo hay una manifestación de la Shekinah. Usted sabe esta palabra hebrea, Shekinah, es la gloria de Dios, hermanos. Hubo la gloria del Señor, la Shekinah, los rodeó de resplandor, y entonces tuvieron gran temor, hermanos. Si el ángel los atemorizó, pero esto, hermanos, generó gran temor. Cualquier ser humano que ha tenido, hermanos, la experiencia de presenciar, por lo menos en algún grado parcial, la gloria de Dios, que ha quedado descrito en la Biblia como una
experiencia traumática. Pensemos en el caso de Isaías, hermano, usted conoce ese pasaje. Isaías está en el templo y tuvo una manifestación de la gloria de Dios y oyó cómo los ángeles decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Empezó a cantar con los ángeles: Santo, 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 qué gozo hay en tu presencia. No, hermanos, Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, cualquier persona que es expuesta a la gloria de Dios, a la revelación de la gloria, majestad y santidad de Dios, también es expuesta a su verdadera condición pecaminosa. Por lo tanto, es una experiencia traumática. Hay una sensación de muerte inminente. Lo mismo le sucedió a Pedro cuando fue aquel acontecimiento de la pesca milagrosa. Ustedes recuerdan cómo toda la noche habían estado pescando. Jesús les dijo: echad las redes de este lado de la barca, y las redes se rompían de tantos peces que eran. Y Pedro cayó atemorizado a los pies de Jesús y dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Qué le pasó a Pedro? Vio la gloria de Dios en Jesús, hermano, la Shekinah. Eso fue lo mismo que les está aconteciendo a los pastores, hermanos. La gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y cuál fue la reacción? La natural, hermanos. Tuvieron gran temor, una sensación de muerte inminente. La Biblia habla de que habrá una manifestación próxima de la Shekinah, hermanos, cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, hermanos. El cielo será iluminado por la omnipresente gloria de Dios a lo largo de la eternidad, hermanos. Y aquellos odiadores de Jesús tendrán gran temor y gran lamentación. Tuvieron gran temor, hermanos, por la aparición del ángel y la manifestación de la gloria de Dios. Temor es la reacción normal cuando alguien se encontraba con un ángel, pero también es la manifestación normal de cuando alguien es expuesto a la gloria de Dios. Sigue diciendo el versículo 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí les doy nuevas, les doy noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. La secuencia, hermanos, de acontecimientos aquí, de la aparición del ángel y los pastores, es un paralelismo, hermanos, de lo que también aparece en aquellos que son expuestos al evangelio, hermanos. ¿Sí? Dios obró en nosotros cuando nos salvó, cuando nos redimió, hermanos. De la misma manera, su evangelio, su mensaje del evangelio nos puso de manifiesto la santidad de Dios y nos puso de manifiesto nuestra propia pecaminosidad. Y eso genera temor, hermanos. Eso generó desconsuelo. Para ser salvos, tuvimos que darnos cuenta de nuestra terrible condición. Tuvimos que darnos cuenta de la santidad de Dios, hermanos. Y a continuación, el mensaje del evangelio es un mensaje de esperanza. No temáis. No temáis. Dice Dios, he dado una solución al problema de tu pecado. Ha nacido un Salvador. Hermanos, si tú eres cristiano, si tú eres hijo e hija de Dios, no estás llamado a vivir en temor. Es una paradoja, una verdadera contradicción el que alguien sea cristiano y viva una vida de temor. Ahora, el ser humano del siglo XXI, hermanos, las personas de esta época, pudiésemos justificar el hecho de vivir en temor. El incremento de la delincuencia, el incremento de las organizaciones del crimen organizado,
secuestros, robos, violaciones, incremento de violencia, inseguridad, los noticieros, que bueno, esta labor es importante de la comunicación, pero muchas veces se ha sabido, hermanos, que alguien que está tan expuesto a las noticias, pues se alimenta su temor y vive en temor, hermanos. Y si a esto le añadimos todos los rumores que circulan en las redes sociales, hermanos, que la gente parece que está regalando miedo. Regalan miedo, regalan temor. Ahora, yo no sé cuál sea el motivo de tu temor o de tu miedo, pero ojalá sea el mismo motivo de temor que tuvieron los pastores, que es el hecho de temer ante la manifestación de la gloria, majestad y santidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ese temor es un temor sanador. Es un temor que te va a llevar a una relación personal con Dios. Para ese temor, e incluso para todos los demás temores, existe una solución, que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. La buena noticia, el mensaje del Evangelio, cambia a una vida de temor a una vida de gran gozo. Entonces, ¿qué debe de caracterizar la vida del cristiano? ¿Una vida dominada por el miedo y el temor? ¿O una vida dominada por el gran gozo, hermano? Debe ser el gran gozo lo que caracterice al pueblo de Dios. Este gozo, el apóstol Pedro, en su primera epístola, lo describe como un gozo inefable. ¿Qué significa inefable, hermanos? Que no se puede describir con palabras. Inefable y glorioso. Este gozo, este gran gozo, está reservado solamente para aquellos cuyos pecados han sido perdonados por medio de la obra redentora de Jesucristo. Pero note la frase, ¿a quién va dirigido este mensaje? Que será para todo el pueblo. Este propósito de bendición, hermanos, no se limitaba a los pastores. No se limitaba solamente a los habitantes del pueblo de Belén. No solamente a la nación de Israel. Es para todo el mundo, hermanos. Dios se le apareció a Abraham y le dijo, en ti serán benditas. En ti quiere decir, en tu descendiente serán benditas todas las familias de la tierra, hermanos. El profeta Isaías lo expresó así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y note lo siguiente, cómo termina: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60, del 1 al 3, hermanos. Es para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las familias de la tierra. El nacimiento de Jesús es un regalo para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Note esta expresión, a mí me encanta cómo está expresado, cómo guió el Espíritu Santo a este ángel. Dice, que les ha nacido a ustedes. El nacimiento de Jesús, hermanos, tiene que ver contigo, amigo y amiga que me escuchas, hermano y hermana, tiene que ver contigo. Jesús nació para ti. Aprópiate de ese nacimiento porque es para ti, te ha nacido a ti un Salvador. Ha nacido un Salvador, te ha nacido un Salvador. Ahora, ¿de qué necesitamos ser salvados? Si Jesús nació como Salvador y es nuestro Salvador, entonces, ¿de qué necesita el ser humano ser salvado? El hombre moderno quiere ser salvado de muchas cosas, hermanos. El hombre moderno quiere ser salvado de su falta de solvencia económica. El hombre moderno quiere ser salvado de su falta de aceptación social.
El hombre moderno quiere ser salvado de su falta de éxito en los negocios. El hombre moderno quiere ser salvado de su falta de acceso al poder político, económico y de dominio de otras personas. El ser humano quiere ser salvado de sus enfermedades físicas y mentales y emocionales. Quiere ser salvado de sus heridas del pasado, de su falta de control sobre algunas adicciones, hermanos. Pero ¿de qué nos salva Jesús? Y aunque nuestro Señor, hermanos, quiero decirles que no es insensible a todo esto que acabo de mencionar, a estas necesidades sentidas, pero ¿sabes qué, amigo y hermano? Tengo noticias para ti. Jesús no vino a salvarte de nada de esto. Jesús no vino a salvar a nadie de nada de esto. Y el hermano John MacArthur lo expresa en su forma elocuente, característica. Lo dice así: con mucha frecuencia a Jesús se le presenta como aquel que rescatará a las personas de la insatisfacción en sus matrimonios, familias o trabajos, de un debilitante hábito que no puede vencer por su cuenta, o de una sensación de falta de propósito en la vida. Pero aunque el alivio de esos aspectos puede ser un subproducto de la salvación, no es su intención principal. El verdadero problema de la humanidad, del cual tales aspectos son solo síntomas, es el pecado. Todo el mundo, de acuerdo a Romanos 3, 10 y 23, es culpable de quebrantar la ley de Dios, la santa ley de Dios, y merece castigo eterno en el infierno. El verdadero mensaje del Evangelio es que Jesucristo vino al mundo para rescatar a las personas del pecado y la culpa, no de sentimientos artificiales o psicológicos de culpa, sino de verdadera culpa real impuesta por Dios que condena al infierno. Fin de la cita. De eso vino a salvarnos Jesús, del pecado. Sigue diciendo el pasaje: nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Otro aspecto importante es su divinidad, hermanos. Este título de Cristo, en hebreo Mesías, en griego Cristo, significa el ungido y es una designación humana elevada, hermanos. Es más que esto, es un título divino, Señor. El título no solamente es el ungido, sino que es el Señor, y el Señor es un título divino. Decir que este niño es el Señor es decir que Él es Dios. Cuando se usa en referencia a Jesucristo, hermanos, Curios transmite todo lo que está implícito en el tetragrama Yahweh o Jehová, que por cierto la Septuaginta tradujo como Curios, el nombre de Dios. La confesión más fundamental y básica del cristianismo es: Jesús es el Señor. Nadie que no afirme, hermanos, y escuche muy bien esto, amigo y amiga, si usted está viendo esta predicación y no has rendido tu vida a Cristo, para ser salvo necesitas aceptar el hecho de que Jesucristo es Dios. Ese niño que nació en Belén en la primera Navidad es Dios encarnado. Porque Jesucristo dijo: si no creen que yo soy, es decir, que yo soy Jehová, en sus pecados morirán. Juan 8:24. Sigue diciendo el pasaje, Lucas 2:12. Esto les va a servir de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, hermanos, quizá el encontrar a un niño en Belén envuelto en pañales, a un recién nacido envuelto en pañales, no sería una señal. Aunque probablemente no habría muchos recién nacidos aquella noche. Pero encontrarlo acostado en un pesebre definitivamente que sería una señal. Un pesebre, hermanos, ustedes saben que era el cajón en donde se ponía ahí el alimento para los caballos, para las mulas, para todos los animales. Ahí en ese cajón fue recostado el santo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el día en que nació. Sigue diciendo el pasaje: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.
Hermanos, la aparición de tantos ángeles juntos no tiene precedente en las Escrituras. Estos ángeles estaban haciendo en la tierra lo que constantemente hacen en el cielo: alabar y glorificar a Dios. Estos ángeles, hermanos, conocían al Verbo encarnado, porque Jesucristo, hermanos, déjenme decirles, Él ha existido por toda la eternidad. Él es Dios creador. Él antes de su encarnación ya existía y era adorado por los ángeles. Los ángeles que estaban alabando a Dios conocían también que el hombre, el ser humano, la raza humana, había caído en pecado y estaba condenada. Condenada para vivir por toda la eternidad separada de Dios. Por eso el tema de su cántico, hermanos. Ellos sabían que Dios había provisto un medio de salvación para la raza humana. Y aquí por eso su mensaje. Vean lo que dice: gloria a Dios en las alturas. La salvación de los hombres, hermanos, no tiene que ver de forma primaria con nosotros y nuestra necesidad. La salvación de los hombres tiene que ver de forma principal con la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas. Hermanos, Dios no le debe compasión a ninguna de sus criaturas. Si Él decidió salvar a la humanidad, fue porque así le plació a Dios y porque en ello Él es glorificado. Sigue el cántico, hermanos. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta paz de la que los ángeles hablaron es la paz con Dios, que resulta de la salvación. Romanos 5:1, usted lo conoce. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz que el hombre busca y las sociedades buscan es la paz entre los hombres, que se ponga fin a la guerra, y eso es algo correcto y es algo que incluso va en sintonía con el Evangelio. Pero la paz principal que el ser humano debe buscar es la paz con su Creador. Es la paz con Dios. Reconciliarse con Dios. Esta paz viene a través de poner la fe en el Mesías, en el príncipe de paz. En ese momento, cuando tú crees en el Evangelio, entiendes que Jesucristo murió por tus pecados en la cruz y que Dios le resucitó de los muertos, Dios Padre le resucitó de los muertos, hermano. Si tú crees y pones tu fe en Él, en ese momento tú y Dios son reconciliados, vuelven a ser amigos. Una amistad para toda la eternidad, hermanos. Y esto es la parte esencial de la existencia humana. Ningún ser humano debe de perderse su vida sin haberse reconciliado con Dios. Para eso hemos venido al mundo. Pero notemos esta frase del himno. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, dice nuestra traducción de la Biblia, Reina Valera 60. Pero el texto griego, hermanos, literalmente dice: hombres que gozan de la buena voluntad de Dios. Así es una mejor traducción. Y un experto en griego lo explica de la siguiente manera, Marshall. Dice: la frase significa aquellos sobre los cuales reposa la voluntad o el favor de Dios. Y expresa la idea de la libre elección de Dios de aquellos a quienes Él desea favorecer y salvar, hermanos. Vemos en el Cántico de los Ángeles, hermanos, la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Esta doctrina, hermanos, que fue descrita ampliamente por nuestro Señor Jesucristo, y después los apóstoles también hablaron en sus cartas de ella, principalmente el apóstol Pablo, hermanos, es que Dios se complace en hacer de los hombres el objeto de su gracia. Dice la palabra de Dios en Efesios que nosotros, hermanos, fuimos reconciliados con Dios y nos lleva el apóstol Pablo a la eternidad pasada, dice, que en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados y hechos conforme a la imagen de su Hijo.
En Romanos el apóstol Pablo habla también, en Romanos 8. A los que antes conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Esta doctrina está ampliamente enseñada en la palabra de Dios. Esta paz con Dios es para los hombres en los que Dios se complace, en los que Dios tiene su buena voluntad de hacerlos objeto de su gracia. Los pastores que estaban presenciando este concierto angelical, hermanos, este primer concierto navideño, este primer himno de Navidad, estos pastores podían considerarse parte de estos hombres de la buena voluntad de Dios. Sigue diciendo el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido y que el Señor nos ha manifestado. Es comprensible, hermanos, que estos pastores pues quisieran irse apresuradamente, pero ¿qué hacían con las ovejas? Seguramente tuvieron que resolver ese tema de las ovejas, ya sea llevarlas a otro lugar o encargarlas a otros pastores. Como quiera que sea, eso no está en el relato, hermanos, pero habiendo arreglado ese asunto, ellos viajaron tan pronto como pudieron a Belén. Dice apresuradamente. Y yo quiero pensar que ellos iban corriendo, hermanos, ¿sí? Como lo dice este villancico español muy famoso, los pastores a Belén corren presurosos. Bueno, por lo menos esa frase está pegada al texto bíblico, ¿no? Ya lo demás del que se tropezó y todo eso, no podemos estar muy seguros, hermano. Pero iban con prisa rumbo a Belén, eso lo dice la palabra de Dios. Y esto, hermanos, probablemente tenían que recorrer una distancia relativamente importante. Algunos dicen que eran 3 kilómetros, por lo menos, de donde se encontraban a la ciudad de Belén, hermanos. Dice el pasaje: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Las palabras del ángel, hermanos, a los pastores se cumplieron tal como fueron dichas por el ángel. Y los pastores se sintieron obligados a relatar todo lo que el ángel les había dicho y a relatar incluso el canto angelical que escucharon, hermanos. Imagínense la escena: ahí estaban María, José, en aquel lugar, en aquel pesebre, y entonces de repente reciben la visita de unos pastores que les cuentan acerca de una aparición de un ángel que les dice que ha nacido el Mesías en Belén en esta noche. Les dio la señal de que iba a estar acostado en un pesebre, pero también aparecieron una multitud de ángeles cantando que Dios ha dado paz y ha hecho a los hombres objeto de su gracia, hermanos. Esto maravillaba a todos, hermanos. Y por lo que vemos en el pasaje, no solamente contaron todas estas cosas a José y María, sino a todos los que se encontraban en el camino, hermanos. Ellos, los pastores, fueron los primeros evangelistas de la historia del cristianismo, hermanos. Esto nos recuerda también la historia de aquellos leprosos en Samaria, hermanos. Ellos hicieron un descubrimiento maravilloso y dijeron: no estamos haciendo bien. Este día es de buenas nuevas. Si callamos y esperamos hasta que amanezca, nos alcanzará nuestra culpa. Vamos, digámoslo en la casa del rey. Hermanos, una de las cosas que ocurre cuando el Señor nos da la salvación en la vida eterna es un deseo intenso de compartirlo con todo el mundo. No sé por qué, con el paso de los años, esa pasión y esa intensidad y ese deseo empieza a enfriarse, hermanos. Pero debería estar ese mismo fuego que sentimos la primera vez, hermanos, cuando el Señor nos salvó. Debería durar toda la vida de proclamar las buenas nuevas de salvación. Versículo 18: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Ahora, hermanos, aquí únicamente habla de que se maravillaban, pero muy seguramente todas estas personas que escuchaban el mensaje de los pastores
siguieron con su vida normal. No hubo ninguna transformación. Pero vean el contraste que hace con María. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí hay un contraste. Pero María. Los otros se maravillaban, quizá por curiosidad. ¡Wow! Hubo una aparición de ángeles. ¡Qué bonito! Pero pues, no hubo un compromiso con el rey que había nacido. ¿Sí? Hay mucha gente que sí le gusta la Navidad. Y le gusta oír la historia de Jesús. Y no sé si la crean o no la crean, pero si la consideran un cuento, pues les parece un cuento bonito. Pero hasta ahí queda. Mucha gente no se siente incómoda con la Navidad, pero no se comprometen con Jesús. Mucha gente que escuchó a los pastores relatar su testimonio eran los típicos de la sociedad que sí les gusta el espíritu navideño, pero no el Jesús de la Navidad, el Jesús de la Biblia. Pero María, noten qué contraste, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. La Escritura, hermanos, nos dice muy poco acerca del desarrollo de la fe de María. Sin embargo, pasajes como Juan 2:5 o Hechos 1:14 sobre todo, muestran que ella se convirtió en una seguidora, en una fiel creyente y adoradora de aquel hijo que tuvo en su vientre, de Jesús, hermano. Su acción de atesorar con oración todas las cosas que había experimentado, visto y oído, fue bendecida por Dios y en su momento produjo los resultados que se había determinado desde la eternidad. Pero noten, hermanos, estos pastores, estos invitados a presenciar el nacimiento más extraordinario, su vida fue transformada después de su encuentro con Jesús. Todo ser humano que tiene un encuentro personal con Jesús, su vida no vuelve a ser la misma. Estos pastores, hasta este momento, habían dedicado sus vidas para sí mismos, para enfocarse en mantener su vida y vivir una vida centrada quizá en ellos, en sus metas, en sus planes, en sus proyectos. Pero a partir de aquí, de su encuentro con el Rey, hermanos, ellos cambió su rumbo y el propósito de su vida. Su vida ahora tenía un propósito: alabar y glorificar a Dios. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús el Rey, tu vida es transformada y nunca volverás a ser el mismo. Cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesús el Señor, con Jesús el Rey, hermanos, y lo confiesa como su Señor y su Salvador y cree de todo corazón en Él, le da su vida, ahora su vida se convierte en una vida dedicada para ser vivida para la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué vives tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu existencia? ¿Para qué estás en este mundo? Mucha gente piensa que existe en este mundo para ser exitosa, para tener dinero, para tener influencia, para tener poder. ¿Te has preguntado para qué existes en este mundo? Bueno, la Biblia dice para qué existes en este mundo. Dios te creó para que tu vida refleje la gloria de Dios. Para eso existimos, para que nuestra vida glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Muchas personas opinan que la existencia humana no tiene ningún propósito. Hay una corriente filosófica, el nihilismo, que considera que al final todo se reduce a la nada y por lo tanto nada tiene sentido. Rechaza todos los principios religiosos morales que a menudo fundamenta su creencia en que la vida no tiene sentido. ¿Sí? Como dice aquella canción, hermanos, la vida no vale nada. ¿Sí? Bueno, si tú abrazas esa filosofía, esa manera de pensar, de que tu vida no tiene ningún propósito, ningún sentido, entonces tarde o temprano vas a caer en problemas mentales.
Porque una de las explicaciones por qué se han incrementado los problemas mentales y los suicidios en la sociedad moderna es porque se ha abrazado la idea de que la vida no tiene sentido. Cuando un ser humano no le encuentra sentido a su vida, un propósito a su vida, entonces su vida se acabó. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Descubrir el propósito de la existencia y vivir para ese propósito le da a la vida humana la verdadera realización. Y esto fue lo que encontraron los pastores, hermanos. Cuando tuvieron ese encuentro con el rey, el recién nacido Jesucristo, hermanos, ellos encontraron el propósito de su vida: glorificar y alabar a Dios. Hermanos, en su encarnación Dios se identificó con la raza humana. Pero noten que no se identificó con aquel sector de la raza humana que está lleno de privilegios, aquel sector lleno de riquezas, de poder. No se identificó con el sector religioso tampoco, ya que vino a una familia con un oficio que digamos secular, un carpintero. Además, hermanos, se identificó con los pobres, ya que sus padres eran de un estrato socioeconómico bajo. Se identificó con los marginados, con los despreciados de la sociedad. De hecho, su madre era señalada de que ella lo concibió de forma inmoral. Pero aquí vemos nuevamente que Dios está dejando fuera a la élite del poder político, económico y religioso del evento más extraordinario, hermanos, del nacimiento. Dios no mandó a su ángel con el sumo sacerdote. Dios no mandó a su ángel con los doctores de la ley, con los ricos, con los poderosos, con los sabios. Lo mandó con un grupo de pastores despreciados, con un grupo de don nadies. Porque con esa clase de personas se identificó Dios en su encarnación. Hermanos, aquí hay un paralelismo con nuestras vidas. La mayoría de nosotros, hermanos, podemos decir que ante los ojos de la sociedad somos también unos don nadie, ¿no es cierto? Y de hecho Pablo se lo dijo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 1, a partir del 26, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Permítanme leer este mismo pasaje, hermanos, en la paráfrasis que hace a este texto la Biblia en lenguaje sencillo. Leo: y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no son nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Jesús lo dijo en su oración al Padre: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Pero al igual que los pastores, nosotros también se nos invita a tener un encuentro con Jesús. Si tú no estás reconciliado con Dios, te invito a que imites la actitud de los pastores. Apresúrate a tener un encuentro con Jesucristo. Ahí donde estás, busca a Jesús. Ten un encuentro con Él. Conócelo. Entrégale a Él tu vida y cree en Él. Él quiere perdonar tus pecados. Y Él dijo: el que a mí viene, de ninguna manera lo echo fuera. De ninguna manera lo rechazaré. Cristo no te rechazará. Pero si tú eres un hijo de Dios, por la gracia de Dios, tú puedes decir: yo creo en Jesucristo, es mi Señor y mi Salvador. Y yo estoy seguro de que mis pecados han sido perdonados. Gloria a Dios, me gozo en ello. La pregunta
para ti, entonces, hermano y hermana, sería esto: ¿estás viviendo tu vida para la gloria de Dios? ¿Qué significa vivir nuestras vidas para la gloria de Dios, hermano? Significa básicamente que todo acto, que toda actividad que realizamos cotidianamente, el apóstol Pablo incluso habla de alimentarnos, que todo acto que hacemos refleja y da gloria y alabanza a Dios. ¿Eso qué incluye? Santidad de vida. Incluye santidad de vida porque en una actividad pecaminosa tú no puedes dar gloria a Dios. Entonces incluye apartarte de actividades pecaminosas, pero también incluye el que tú estés viviendo una vida piadosa. Entonces una vida piadosa es una vida que glorifica a Dios, es una vida que está viviendo para la gloria de Dios. ¿Y qué incluye una vida piadosa? Bueno, a nivel personal, incluye actividades en el plano personal, como es practicar la oración diaria, como es la lectura y el estudio diario de la palabra de Dios, estarte alimentando constantemente de la palabra de Dios. Incluye tener un tiempo de adoración y alabanza a Dios, que es tu tiempo devocional diario. Incluye la proclamación del Evangelio, estar compartiendo con otros las buenas noticias de Dios. Eso es una actividad piadosa. Implica el congregarte en la iglesia. Ahorita no lo estamos haciendo de forma presencial, pero gloria a Dios, lo estamos haciendo a través de estas transmisiones. Congregarte, tener comunión con tus hermanos en tu iglesia local. Pero también, hermanos, vivir para la gloria de Dios implica estar ocupando tus dones para el servicio en la iglesia. Y esta iglesia ha sido dotada de hermanos con muchos dones espirituales. Esta iglesia tiene proyectos para el año 2021 que estamos poniendo en manos del Señor, hermanos. Y teníamos pensado reanudar la escuela bíblica dominical también por Zoom en enero, si el Señor lo permite, hermanos. Tenemos el plan de continuar con el evangelismo, con el discipulado a nuevos creyentes, hermanos. Queremos empezar a explorar campos misioneros, hermanos, y por qué no poder desarrollar algún viaje misionero de corto plazo, exploratorio, en algún campo, hermanos. Deseamos continuar con el ministerio de oración a nivel iglesia y con muchos otros planes. El hecho de que no nos estemos reuniendo presencialmente, hermanos, no significa que no haya trabajo en la iglesia. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer en la iglesia. La pregunta es, ¿contaremos contigo, hermano y hermana? Esta iglesia a la que pertenece contará contigo. Preparando este sermón, hermanos, me encontré con esta frase, y es una frase de exhortación y llamamiento que me impactó mucho. Escuche: un miembro de iglesia que espera ser invitado a servir en su propia iglesia es como aquel miembro de una familia que espera ser invitado para ayudar en las tareas de su propio hogar. ¿Se nota cuenta? Esta es tu familia, hermano. Si eres miembro de esta iglesia, esta es tu familia. Vivir para la gloria de Dios, hermanos, implica también participar en el servicio de la iglesia. Acércate, hermanos, a los pastores. Nosotros estamos en la mejor disposición de escucharte y orientarte en cualquier inquietud o duda que tengas respecto a cómo puedes involucrarte en el servicio de la iglesia. Pero todo esto implica vivir para la gloria de Dios, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta experiencia de los pastores. Hombres que, de acuerdo al criterio humano, no eran los más indicados para ser invitados a atestiguar el nacimiento del Rey de Reyes. Pero en tu voluntad y en tu providencia así te plació, Señor. Gracias porque en ello nos dejas un mensaje, Padre. Nosotros también somos gente sencilla, Señor. No pertenecemos a una élite de poder, ni político, ni económico, ni religioso, pero queremos poner nuestras vidas a tus pies, a tu servicio, Señor, y que tú las uses
para tu honra y gloria. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.